El método de derivación logarítmica se aplica generalmente cuando la función es compuesta, pero tenemos una función en el exponente específicamente. O sea, nosotros sabemos derivar x al cuadrado, ¿sí? Pero x a la x al cubo, por ahí se complica mediante la regla de la cadena. Esto no es un método que resuelve algo nuevo que hasta el momento no sabíamos derivar. Simplemente es una herramienta que, si se nos complica usar la regla de la cadena, la derivación logarítmica nos ayuda muchísimo cuando hay una función en el exponente y que la regla de la cadena por ahí nos queda un poco complicada. O sea, ustedes están aprendiendo una herramienta que brinda opciones, ¿no? Ustedes tienen que aprender un abanico de herramientas y ante una solución, ante un problema, un alumno aplicará regla de la cadena y otro aplicará derivación logarítmica. No está mal. Uno puede llegar al mismo resultado mediante la aplicación de diferentes herramientas. Esta es otra, ¿sí? Bien, para aplicar la derivación logarítmica tienen que aprender algunas propiedades de los logaritmos, que me parece que nunca vieron. Bueno, igualmente, yo parto de la base que no las han visto, que no las saben, entonces les recuerdo las que más vamos a utilizar. Logaritmo se escribe log, ¿sí? Y este específicamente, como no hay nada, no se especifica la base, es logaritmo en base 10. De hecho, si agarran la calculadora científica y acuden al botón que dice log, van a ver que ese logaritmo está en base 10. No dice, pero está en base 10. ¿Cuál es la base de un logaritmo? El logaritmo, ¿sí? Tiene una base y se escribe log y viene la base aquí, ¿sí? Es un 2, supónganse. Logaritmo en base 2 de 3, ¿sí? Y escriben acá el resultado. Logaritmo, supónganse, en base 10. Escriben log en base 10. Pero en matemática hay algunas cosas, vieron, que se hacen obvias. Entonces el logaritmo de 10, el logaritmo en base 10 de x se suele escribir como log de x. O sea, el 10 no lo escribimos, ¿sí? Cuando la base es 10, el logaritmo no lo aclara. ¿Qué otro logaritmo es importante y que nosotros vamos a ver? El logaritmo natural, que ustedes me dijeron, nunca lo vimos, Eli. Bueno, el logaritmo natural, lo dice el nombre, ¿en base a qué número les parece que está? En base al número natural. ¿Y cuál es el número natural? Es el e. O sea, cuando el logaritmo, ¿sí? Tiene base e, es este, se escribe específicamente logaritmo, ¿sí? La L de logaritmo y la N de natural. O sea, esto es lo mismo que esto. Lo que pasa que esto no se usa esto, ¿está bien? Bueno, ¿cuáles son las propiedades del logaritmo? Las propiedades del logaritmo son, cuando ustedes tienen el argumento del logaritmo, ¿sí? Elevado a la algo, es lo mismo escribir que ese exponente baje multiplicando al logaritmo de a, ¿sí? Es decir, fíjense lo siguiente, agarren la calculadora y vamos a probar con números, ¿sí? Ustedes me tienen que decir, Eli, no te creo. A ver, ¿de qué se trata esto? Agarren la calculadora y escriban logaritmo de 2 al cubo. Parece ser que según la propiedad, el logaritmo de 2 al cubo es lo mismo que 3 por logaritmo de 2, ¿o no? Bueno, si se fijan en la calculadora, estos dos miembros dan exactamente igual, el mismo valor, ¿sí? Agarran la calculadora y ponen de un lado y del otro. La tienen que saber usar, por supuesto. Esto da 0 aproximadamente, ¿sí? Porque da con una parte decimal infinita no periódica, 0,9. ¿Sí? Estos dos lados. Vamos a ir con la siguiente propiedad del logaritmo. Dice que cuando tenemos una multiplicación adentro del argumento del logaritmo, sucede que podemos expresar como una suma de logaritmos, ¿sí? Teniendo como argumento los factores. A ver, ¿cuál es el error frecuente? ¿Sí? ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que escribir? Si yo tengo logaritmo, ¿sí? Escriban esto, un apunte ahí al costado para tenerlo en claro. Logaritmo de 2 por 3 es como que estoy considerando esto A y esto B, ¿sí? Es lo mismo escribir, según esta propiedad que les acabo de decir, tengan a mano el archivo, logaritmo de 2 más logaritmo, ¿sí? De 3. Si ustedes lo hacen en la calculadora, estos dos términos dan exactamente igual, ¿sí? Ahora, esto da 0,78, ¿sí? Aproximadamente da 0,78. ¿Qué hace el alumno que estudia poco o que no estudia o que no la tiene muy clara, no quiere repasar, le quedaron un poco colgadas las propiedades del logaritmo? Las inventa. ¿Por qué? Porque de esto, logaritmo de 2 por 3, me escribe esto, logaritmo de 2 por logaritmo de 3. ¿Se entiende?
me inventa que es una distributiva del logaritmo en la multiplicación. Esto no existe, está mal. Si ustedes creen que esto es correcto, tienen que aplicar esto en la calculadora y les va a dar que es diferente, ¿sí? No es lo mismo. Bien, siguiente, la podemos recontradeducir a la siguiente propiedad porque es la división de logaritmos. ¿De qué se trata esto? Nosotros vamos a tener el logaritmo, supónganse, es la tercera propiedad, ¿sí? De 2 sobre 3, ¿sí? ¿Qué hace el alumno que estudia poco? Me escribe logaritmo, muy parecido a lo de la multiplicación, comete casi el mismo error, dividido logaritmo de 3. Y yo ahí me muero, ¿sí? Eso es falta de estudio, no es verdad eso. La idea del logaritmo, cuando tienen una división en el argumento, es hacer una resta entre esos argumentos, ¿sí? Dados sus logaritmos. Ahí está. Bien, si nosotros tenemos en cuenta esas tres propiedades, vamos a poder hacer la derivación logarítmica. Realmente no se frustren. Yo les estoy explicando estas tres propiedades y las van a poder aplicar tranquilamente, ¿sí? En lo que son las reglas de derivada. No se preocupen. ¿Cuál es la idea? Nosotros no vamos a utilizar el logaritmo en base 10. Es decir, no vamos a utilizar, perdón, el log. Vamos a utilizar el logaritmo que tenía base número e. ¿Y se acuerdan cómo se escribe el logaritmo en base número e, que es el logaritmo en base al número natural? Se escribe logaritmo natural. Este es el que vamos a utilizar. Y aunque no me crean, es el logaritmo más utilizado, ¿sí? Bien, entonces sigamos con el ejemplo, porque yo a todo vieron que les hago un ejemplo para que se entienda. Vamos a ir con la derivada, ¿sí? De i elevado, perdón, i es igual a x elevado a seno de x. Complicado, ¿sí? Bien, ¿cuál es la idea? El primer paso que ustedes tienen que, primero lo que ustedes tienen que identificar es que es una función compuesta, ¿sí? Las ganas que ustedes tienen es de aplicar la regla de la cadena. Pero bueno, vamos a evitar el método de la regla de la cadena cuando tengamos exponentes para poder aplicar este nuevo método que es el método logarítmico. El primer paso no es derivar, es aplicar logaritmo natural a ambos miembros. ¿Por qué ambos miembros? ¿Sí o sí de los dos lados tengo que aplicar logaritmo? Sí, de los dos lados. En matemática nosotros podemos hacer lo que querramos con los números, siempre y cuando no modifiquemos la expresión dada en la consigna. O sea, si yo aplico logaritmo de un lado, estoy modificando el ejercicio. Pero si aplico logaritmo de los dos lados, no. Si sumo el número 2 de un lado, tengo que sumar del otro también. Es decir, porque compensa, ¿se entiende? Entonces no modifico el ejercicio. Bueno, ya entendimos entonces que tengo que aplicar el logaritmo natural como primer paso en el método logarítmico y tiene que ser siempre ambos miembros. Cuando yo escribo esto, me queda así. Apliqué el logaritmo natural a ambos miembros. ¿Qué voy a hacer? Observen de este lado principalmente. Por propiedad de los logaritmos, tener el exponente del argumento es lo mismo bajarlo. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué yo apliqué en definitiva el logaritmo? Porque yo tenía un problema acá en la función compuesta que tengo que derivar. Es complicada cuando el exponente tiene una función. Es complicado. Entonces, al aplicar logaritmos, yo logro que este exponente, por propiedad de los logaritmos, baje como factor. ¿Se entiende? Y ya esto es un gran paso en mi derivada, porque digo, uff, qué alivio, me saqué de encima el exponente. Pero yo no inventé esto, yo estoy aplicando propiedad de los logaritmos, ¿sí? Bien, entonces, de acá hasta acá, todavía no apliqué la derivada. Ahora, cuando yo estoy acá, me doy cuenta que la derivada que tengo que aplicar es implícita. ¿Por qué? Porque la i no está despejada. La i está dentro de un logaritmo natural. No, esto es de locos. Y bueno, ¿qué va a ser? Estamos integrando los conceptos y todas las herramientas que vimos. Entonces, si aplicamos la derivada implícita, acá me va a quedar 1 sobre i por i'. ¿Sí? Y de este lado tienen una multiplicación. ¿Y qué hacemos? La regla de multiplicación de derivadas. Seno de x es u de x y logaritmo de x es b de x. Y escriben acá al costadito, ¿sí? Yo no lo hice. U de x, si es seno de x, la derivada de u me queda coseno de x. Si esto es b de x,
La derivada de b me queda 1 sobre x. En definitiva, cuando yo acomodo mis derivadas, acá, aplicando implícita, ¿sí? Me queda 1 sobre i, porque estoy derivando logaritmo natural, y apliqué el tip número 2 que les comenté en derivada implícita, que es agregar i'. Acá tengo la regla de la multiplicación bien aplicada. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. ¿Qué hago ahora? ¿Se acuerdan? Cuando teníamos una derivada implícita después de derivar, tenemos que despejar i'. Sí, es verdad. Y si tengo que despejar i', queda muy sencillo, porque ¿qué es lo que a mí me molesta para despejar i'? Me molesta la i. ¿Qué le está haciendo la i? Dividiendo. ¿Cómo pasa? Multiplicando. ¿Se entiende? Y finalmente hemos llegado a la expresión final, donde observamos que esta i es la expresión original dada en la consigna. Ay, no se termina más el ejercicio. Bueno, ya estamos, ya casi estamos. Esta es la expresión final. Pero como yo estoy viendo acá la i, es posible reemplazarla por lo que es. Y es igual a x elevado a la seno de x. Entonces, para llegar a la expresión como respuesta final, tengo que reemplazar esta i por lo que acabamos de definir dado en la consigna y tenemos nuestra i' despejada, ¿sí? Correctamente, no hacemos la distributiva, no se preocupen, lo dejamos ahí, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Un poco complicado? Bueno, tiene que tener en cuenta que primero se aplica el logaritmo natural a ambos miembros. Luego vamos a buscar aplicar alguna propiedad de los logaritmos para simplificar la expresión y poder derivar de forma implícita. Siempre nos va a quedar la derivada de forma implícita. Entonces vamos a aplicar todos los tips que vimos en derivada implícita. ¿Sí? Por eso esto es una actividad que propongo luego derivación implícita. ¿Sí? Antes de hacer esto, hagan derivada implícita. ¿Sí? Y acá tienen también actividades para resolver que por supuesto van a entregar algunos de esos ejercicios, porque en Zoom les voy a asignar a cada uno de los presentes un ejercicio. ¿Sí? ¿Está bien? Igualmente vamos a vernos en Zoom para resolver todo sin frustrarnos. ¿Está bien?